Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico. De camino ya a la celebración de la Navidad, del fin de año y como es en Puerto Rico, de los Reyes Magos y hasta de las fiestas de la calle San Sebastián. Tenemos la Navidad más larga y celebrada del mundo entero. Y eso es una tradición que nos hace distintos y que hace llevadero la vida en esta isla. Así que les agradezco, como siempre, a todos los que se siguen uniendo al canal de YouTube y a nuestro fanpage de Facebook. Estamos también en Spotify. Suben los vídeos y sube también el audio. Nos puede ver en Spotify. Y a Denis, los restaurantes Denis, que se unen como auspiciadores de esta transmisión, de este podcast, y han hecho posible, con su apoyo económico, que logremos sostenernos más allá de la fecha de las elecciones. Esto comenzó como un espacio de opinión en las redes sociales para el evento electoral, pero esta semana estuve en el upfront del canal donde trabajo, de televisión en Puerto Rico, de Telemundo, y la cantidad de gente que se me acerca para entusiasmar que sigamos haciendo el podcast, pues me llena de satisfacción. Quiere decir que algo estamos logrando con estos videitos. Bueno, hoy tengo un tema que creo que debiera preocuparnos más de lo que lo hace. La Contralor de Puerto Rico acaba de publicar un informe sobre un fondo de mejoras municipales, llamado Fondo de Mejoras Municipales, que no es otra cosa que una encarnación más del barril de tocino que por muchos años han repartido los legisladores en Puerto Rico para diferentes tipos de cosas, pero principalmente para con dinero público comprar votos. Ese fondo de mejoras municipales es la última versión de lo que antes era una asignación presupuestaria discrecional que tenían los legisladores de distrito para repartir, para ponerle brea en la casa de la gente, para comprar estufas, para comprar neveras, una versión más estilizada de la compraventa del voto y para además eh, básicamente favorecer amistades o colaboradores políticos. Luego, ese fondo se impugnó y fue declarado como inconstitucional por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, se eliminó, se legisló para eliminarse, pero como el que hace la ley también hace la trampa, dice el refrán, los legisladores se las ingeniaron para cuando se aprobó el IBU, perdón, debo corregir, cuando se creó el IBU por primera vez. El IBU tiene un mecanismo de engrosar las arcas del Fondo General de la siguiente manera, es decir, los recaudos del IBU van en un % determinado al Fondo General del Estado Libre Asociado. Y cuando ese fondo llega a su compleción, ese % llega a su compleción, pues entonces los recaudos se pueden utilizar para otras obligaciones. Y cuando de esas otras obligaciones sobra dinero, ese sobrante, la legislatura se aseguró de poderla repartir discrecionalmente también en proyectos de esa misma naturaleza que yo les doy un ejemplo. Cuando yo fui legislador, ese sobrante se repartía a las oficinas de los legisladores de distrito que a su vez podían identificar proyectos y enviar ese dinero a las oficinas del gobierno correspondientes para que llevaran a cabo el proyecto. Pero eso tenía el defecto de que como es la burocracia gubernamental, se tardaba mucho en desembolsarse el dinero y obviamente no tenía el efecto político que los legisladores buscaban. Luego, eso nuevamente se impugnó y en el cuatrienio que terminó en 2020, los legisladores de la mayoría entonces del PNP crearon este Fondo de Mejoras Municipales mediante el cual le asignaban toda la totalidad del fondo. Son millones de dólares, decenas de millones de dólares los que se gastan en eso
a una corporación pública que tiene Puerto Rico, de hecho la más antigua corporación pública que tiene Puerto Rico, la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, que es una agencia gubernamental creada principalmente para garantizar el uso de la tierra en Puerto Rico para fines agrícolas. Y esa es su función, pero socolor de que muchas de las obras son parecidas a las de crear y abrir caminos o de hacer mejoras en comunidades rurales, etc. Entonces se decidió que ese dinero fuera a la Autoridad de Tierra. No tiene nada que ver ese fondo de asignaciones con la razón de ser de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, que es incentivar la agricultura mediante el uso y administración de una serie de tierras que el país ha ido acumulando en propiedad gubernamental durante décadas. Pero allí estaba. Y allí legisladores y funcionarios de la Autoridad de Tierra se ponían de acuerdo para el uso de estos fondos de forma política, convirtiendo a la Autoridad de Tierras en una agencia gubernamental para repartir tocino político partidista. Como era de esperarse, la administración ha tenido muchas irregularidades, consume un tiempo precioso que se puede estar utilizando para la verdadera función de esa agencia, y en las vistas de transición del gobierno saliente al entrante, el secretario saliente de Agricultura, como una manera de él mismo cubrirse sus espaldas, se tomó un turno allí y dijo que esa era una legislación que debía revertirse, que ese era un uso que debía terminarse y que no había hecho más que crear problemas en la Autoridad de Tierra, que el buen uso y el correcto uso de los fondos públicos estaba en tela de juicio, que había funcionarios allí cometiendo irregularidades administrativas con el uso de este dinero, que él había ordenado algunas auditorías, pero que esto requería que se revirtiese. El silencio del comité de transición entrante sobre esto nos dio la clave de lo que no va a pasar. Esto no se va a revertir. La Contralor de Puerto Rico, luego de denuncias del representante José Bernardo Márquez del movimiento Victoria Ciudadana, hizo allí una investigación y encontró horrores. Por ejemplo, legisladores de un distrito haciendo asignaciones de fondos para personas que no viven en su distrito o que viven distantes de su distrito, obras sin concluir, asignaciones hechas de manera verbal por los legisladores a través de este fondo y que por lo tanto no hay manera de llevar tracto de ninguna de las transacciones a favor del uso de estos fondos. Es decir, es un escándalo de uso indiscriminado de fondos públicos con el único propósito, yo creo que esto es lo más indignante, de explotar la pobreza en Puerto Rico y en nuestras comunidades con fines políticos partidistas. En el fondo, lo que está detrás de esto es mantener una dependencia de las comunidades pobres en Puerto Rico del político que va a repartir allí el dinerito como esta especie de ente benefactor, que si usted no apoya, que si usted no ayuda, que si usted no le da su voto, no le puede ayudar. Es una perversión total de la razón de ser del uso de los fondos públicos. Y además es una invitación a la irregularidad, una invitación a la corrupción, una invitación a que el dinero se utilice sin poder utilizarse las mejores prácticas de administración pública para fiscalizar y auditar el uso correcto de esos fondos. La Contralor ha pedido que se legisle para eliminar el poder que tiene la legislatura de asignar dinero a una agencia pública para propósitos específicos. Yo creo que es un error, ¿verdad? Uno de los poderes que tiene la legislatura es asignar dinero a las agencias del gobierno para que se puedan utilizar en los diferentes programas de gobierno. Lo que no puede pasar es que el legislador tenga injerencia en la manera en la que la rama ejecutiva
utiliza los fondos que se le asignan en los programas de gobierno que debe crear la rama ejecutiva y que además intervenga en la prioridad de gasto de la agencia pública a favor o en beneficio de determinado individuo en particular. Eso es lo que no puede ser. Y eso es lo que es además una violación del principio básico de separación de poderes. La legislatura tiene un poder constitucional de asignación. Lo que no tienen los legisladores es un poder de inmiscuirse en la distribución de las asignaciones para beneficiar a personas y a otras personas. Es una irregularidad en sí mismo. No van a hacer nada. La auditoría de la Contralor va a caer en oídos sordos. Los que llegan son los mismos que crearon este fondo y por lo tanto van a querer seguirlo utilizando políticamente. Y tristemente es una dilapidación, un mal uso del dinero público en Puerto Rico. Bien valdría la pena que ahora que estamos en un periodo de control fiscal bajo la ley promesa y la Junta de Control Fiscal, la Junta tuviera las agallas políticas, el valor político para el cual se le creó, de impedir el uso y el malgasto de estos fondos de esa forma. Y es una de las cosas a las que se le debiera poner punto final. Pero me sospecho que es un baile en el que todos sacan algo y que no hay el interés realmente de corregir el uso de estos fondos. Es triste, pero así es como se malgasta el dinero del pueblo y así es como se explota la pobreza y se reproducen los patrones de dependencia y pobreza para beneficiar partidos políticos en Puerto Rico. Seguimos mañana.